El día de hoy, vamos a estar terminando esta semana de oración y el día de hoy quisiera hablarles acerca del impacto que trae el deleite profundo en Dios. ¿Cuál es ese impacto? Porque una cosa es cantar y otra cosa es deleitarte. Una cosa es saberse una canción y otra cosa es adorar. Son conceptos muy diferentes y como iglesia nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Cuando muchas veces el placer del ser humano se está devaluando a cosas tan frágiles, por ejemplo por un like en la red social, en Facebook, en Instagram, la gente a veces, ven un like ahí en su foto y entonces se sienten, muy favorecidos, se sienten muy alegres, muy satisfechos, y a veces hasta eso hemos minimizado nuestros deleites. Sin embargo, el deleite que nosotros podemos hallar en Dios es algo más profundo, es algo que va a traer una gran bendición a nuestras vidas. Y el salmista, como todas estas semanas estuve hablando de algunos pasajes de Salmos, nos dice lo siguiente en Salmos 37:4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has permitido llegar a este día, Señor, de cierre de esta semana de oración. Señor, gracias porque has confortado nuestro corazón, nuestra alma, nos has ayudado y has estado, Señor, hablando a nuestros corazones. Pedimos, Padre, que tú sigas hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que podamos cumplir el deseo de tu corazón, el deseo, Señor, que has puesto aquí en tu palabra para todos nosotros. Señor, ayúdanos a entender qué es deleitarnos en ti y sobre todo, mi Dios, aprender y practicar este deleite en cada momento de adoración, en cada momento devocional, en todo momento, mi Dios, podamos deleitarnos en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Deleítate en el Señor. El deleite profundo en Dios, mis hermanos, es más que un simple sentimiento, es más que una simple emoción. El deleite en el Señor es una actitud del corazón, que esto va a transformar nuestra manera de vivir, de adorar, de ser un cristiano. Cuando usted y yo cambiamos nuestra actitud ante la presencia de Dios y aprendemos a deleitarnos, entonces nosotros realmente vamos a poder cosechar una gran alegría y satisfacción en nuestras vidas que no vamos a encontrar fuera de Él. Cuando tú llegas a probar la presencia de Dios, llegas a deleitarte, llegas a disfrutar de esos tiempos maravillosos en su presencia, tú te vas a encontrar que todo lo demás, la verdad que no traerá satisfacción, alegría, deleite, bienestar, llenura de Dios. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, ustedes saben que nosotros somos mexicanos y para nosotros, y más, otro detalle, venimos de la ciudad de Puebla, en donde está la mayor gastronomía mexicana. O sea, ahí hay demasiados platillos típicos, comidas, que puede haber en todo el país, en 100 millones de habitantes, en 32 estados de la República Mexicana. Puebla es como que el centro de la gastronomía, y esto hace que nosotros como poblanos tengamos un paladar para comer muy bueno, que sepamos
que cuando uno come algo, usted dice, realmente es una delicia. Entonces, cuando uno realmente aprende a comer bien rico, bien sazonado, y usted encuentra un arroz simple, que nomás lo hirvieron, que nomás le echaron medio cebolla, tú dices, ¿qué es esto? Le falta sabor. Cuando nosotros venimos aquí a Costa Rica, encontramos como que la comida estaba simple, porque nosotros la condimentamos y esto es riquísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero ponerles de ejemplo? ¿O qué quiero decir con este ejemplo? Que realmente cuando tú llegas a disfrutar quién es Dios y puedes estar ese momento en la presencia de Dios, sabes que ninguna otra cosa te va a llenar y te va a satisfacer como estar con el Señor. Aprendiste a disfrutar, a comer de lo bueno, que es la presencia de Dios. Ese es nuestro mayor deleite, el Señor. Pero aquellos que realmente, ¿verdad?, no hayan deleite en el Señor, entonces dices, qué cosa tan más aburrida, ¿qué es esto que está pasando? Y claro, al no encontrar deleite, tampoco encuentras, ¿verdad?, esa bendición que trae el poder estar disfrutando de la presencia de Dios, esa alegría y esa satisfacción en nuestra vida. La palabra deleite que nosotros encontramos en este salmo, ¿verdad?, implica una acción intencional y profunda de hallar placer y disfrutar y regocijarse en Dios. Cuando habla el salmista, deleítate en el Señor, ¿verdad? Este es algo que tiene que ser provocado por nosotros. Debe de haber una intencionalidad. El hecho de que usted venga a la iglesia, usted desde su casa tiene que venir con una intencionalidad de poder buscar a Dios. Ahí la gente a veces espera que el director de alabanza o que canten la música que más me gusta, para entonces sí, llorar y, ¿verdad?, y meterme meterme en la presencia de Dios. Ustedes entienden, todos son cristianos, ¿verdad?, ¿a qué me refiero? Entonces, estar ahí llorando en la presencia de Dios porque cantaron mi cántico, mi canto. Pero la adoración no se centra en una canción en particular. Su centro, su epicentro está en Dios. Que el simple hecho de que la presencia de Dios esté ahí, yo ya adoro. El hecho de que esté la presencia de Dios, eso a mí me impulsa a adorar. Pero el deleite es algo intencional, algo en el cual hallamos placer, disfrutamos. Usted realmente disfruta de su búsqueda de Dios. Usted disfruta el venir y tener esos tiempos de adoración con el Señor. Un deleite no se está refiriendo a una emoción pasiva, sino lo que debe de haber en nuestros corazones debe ser esa búsqueda profunda de satisfacción y deleite en Dios mismo, no en una persona, no en una canción, no en un ambiente, sino simplemente el hecho de que esté Dios. Esa es la fuente de nuestro deleite, de nuestra satisfacción. El Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. Y vea lo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Adorar a Dios no debe ser algo obligatorio, algo que nos están diciendo, bueno, levanta sus manos y todos levantamos las manos. No, debe de haber una disposición del corazón. Es una respuesta de un corazón que está lleno de gratitud, que está lleno de alegría, que anhela y desea de Dios. La gente que realmente no significa nada Dios para su vida, realmente esa persona no va a adorar. Y muchas veces nosotros corremos el peligro de convertirnos fariseos dentro de las iglesias, que realmente nosotros conocemos a Dios, mas no le adoramos, mas nuestro corazón solamente, o más bien nuestra mente solamente sabe que existe Dios, pero conocer a Dios lleva una raíz más profunda de saber quién es Él, de lo que Él hizo por nosotros. Entonces,
¿qué implica el deleite de Dios? Pues precisamente esto, ¿verdad? Un conocimiento de Dios. Usted no puede deleitarse, ¿verdad?, en Dios si no lo conoce usted, si no ha entendido la obra que ha hecho en su vida. Una vez, cuando yo era pastor de jóvenes, yo le hice una pregunta a varios jóvenes, porque todos siempre responden, ¿verdad?, nada más porque los demás dicen lo mismo, ¿verdad? Le decía: ¿cuántos de ustedes son salvos? Amén. Y yo cuando le pregunté: ¿usted es salvo? Sí. ¿De qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó Dios? Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué me diría? ¿De qué Dios les salvó? Porque hay gente que más bien piensa que le hacen un favor a Dios venir a la iglesia, sentarse en una silla y cantarle. Igual le hacen un favor a Dios. Pero ¿de qué nos salvó el Señor? Y muchos no me supieron responder. Yo no sé si usted tenga la respuesta. ¿De qué lo salvó el Señor? ¿De qué? ¿De la muerte? ¿De qué más? ¿De la ira de Dios? Ajá, ¿qué más? ¿De la condenación eterna? Pero vean, pero algo más. ¿Qué nos llevaba a todo eso? Mi pecado. ¿Por qué nadie dijo? Porque yo era adúltero, porque yo era fornicario, porque yo era un pecador. Me salvó de mis propios pecados, que me llevaban a la muerte, que me llevaban a la condenación, a un juicio de Dios. Pero son mis pecados que Él perdonó, que Él me libró, me limpió. Y mientras usted no entienda esto, usted crea que vamos a llegar un día a la presencia de Dios, vas a morir y vas a decir, por tu linda cara vas a decir: Señor, ¿puedo entrar a tu cielo? Es que tú me amas. Pero la Biblia dice que solamente entrarán ahí los que han sido lavados, los que han, por la sangre de Jesucristo, los que han puesto su confianza en Jesús para salvación, no por nuestra linda cara. Entonces, cuando yo entiendo esto, que Jesucristo fue crucificado por mis pecados, Dios trató a Jesús como me iba a tratar a mí, con ese juicio. Dios trató de esa manera a Jesús, un castigo que a mí me correspondía, un castigo que cada uno de nosotros merecía, porque nosotros fuimos los que hemos pecado. Jesús nunca pecó. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó ese pecado, y entonces el castigo, en lugar de llevarlo nosotros, Él fue el sustituto y Él llevó ese castigo en nosotros. Y lo más hermoso es que Dios, el Padre, nos trató a nosotros como si hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió, sin pecado. Dios, el Padre, nos trató a nosotros como si nosotros nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos vivido como Jesucristo vivió, sin mancha, tentado en todo, pero sin pecado. Cuando tú llegas a entender eso y conoces esta verdad en tu corazón, ¿sabes qué? No va a haber nada que te impida deleitarte en Dios, deleitarse en su palabra, deleitarte en la oración, deleitarte en la adoración y vivir una vida que a Él le agrada. Cuando llegas a tener esa convicción, Dios hizo todo por nosotros. Y esto, hasta que nosotros no lo conozcamos y no experimentemos ese amor, esa paz, la cual dices, realmente yo sí merecía ese castigo. Cuando tú no llegues a esa convicción, entonces quiere decir que no conoces la obra de Cristo en tu vida. ¿Y qué implica el deleite en Dios? Es encontrar en Dios mismo la fuente suprema de gozo, de satisfacción, de paz, de contentamiento, de gratitud. Es que yo le debo todo a Dios.
Yo encuentro en Dios toda satisfacción. Yo estoy tan agradecido por lo que Él hizo, que yo rendí mi vida a Él para servirle para siempre, hasta que la muerte me separe de Él. No por temporadas, no fue un contrato que hice. Si me va mal, si tengo esto, aquello, yo dije: Señor, yo quiero darte lo mejor de mi juventud, yo quiero darte lo mejor de mi vida. Y si yo tengo que morir, ¿verdad?, ahí predicando la palabra, yo sé que lo voy a hacer. Es algo que yo he dispuesto en mi corazón, y le he dicho al Señor: ¿sabes qué? Porque solamente en ti encuentro ese deleite. Él ha sido bueno con mi familia, Él ha sido bueno con mi vida. ¿Por qué no voy a adorarle? ¿Por qué no voy a deleitarme en Él? ¿Por qué voy a ser un ingrato? ¿Por qué voy a ser un fariseo que solamente tiene un conocimiento y no tiene agradecimiento, no tiene gratitud? También el deleite tiene que ver con la prioridad hacia Dios. Este deleite, ¿verdad?, nos posiciona a Dios como la máxima prioridad de nuestras vidas. Pero ¿cómo impacta mi vida un deleite profundo en Dios? Lo primero en donde va a impactar nuestras vidas es en la dirección y propósito de nuestra vida. Cuando realmente encuentras ese deleite en el Señor, tú vas a encontrar propósito, tú vas a encontrar realmente la dirección por donde debe de ir tu vida, y lo voy a explicar. Salmos 37 versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, este versículo comúnmente es mal interpretado, que parece un cheque en blanco para pedir lo que nosotros queremos. Me deleito en Dios, les canto unas canciones así: dame. Pero cuando nos deleitamos en Él, cuando tu corazón realmente está conectado al de Él, nuestros deseos, nuestros anhelos comienzan siempre a alinearse a los anhelos y deseos de Dios. Cuando usted encuentra ese verdadero deleite y usted dice: es que yo anhelo hacer esto, anhelo hacer aquello, y a veces queremos que Dios nos cumpla todos esos deseos, porque deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todo. No, eso no quiere decir la palabra de Dios, porque muchas de las veces lo que está en nuestro corazón no está en el corazón de Dios para nuestras vidas. Y yo, cuando era joven fui y envejecido ahora, dice la Biblia. Yo tuve que tomar una decisión un día. A mí me iban a probar, ¿verdad?, para jugar fútbol profesional. Estaban los visores ahí, ¿verdad?, del equipo del Atlas de Guadalajara, y a mí me invitaron a ir. Y yo estaba con esa lucha. Apenas yo pertenecía al grupo de alabanza, y Dios me puso en mi corazón: tú vas a decidir o el fútbol o servirme a mí. Y ya saben en qué acabó la historia. Llegó el tiempo en que yo tuve que decidir, porque mi anhelo era jugar fútbol siempre. Yo me veía ahí en estadios, y yo mismo cuando metía gol, ¿verdad?, hasta hacía la voz del público, y me veía ahí para todo, ¿verdad? Era el fútbol para mí. Comía, bebía en las venas, todo, respiraba, fumaba fútbol, ¿verdad? Pero ese no era el deseo para mí, el deseo de Dios para mi vida. Otra vez yo quería estudiar administración de empresas, pero ese no era el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que yo estudiara música. Entonces hay muchas veces que hay que morir a nuestros deseos, que cuando tú te deleitas en Él, Él te dice: es por aquí. Esto es lo que deseo. Y ¿sabes qué? Yo estoy con tanta paz porque sé que tengo un propósito y tengo claro lo que tengo que hacer en esta vida. Hay gente que a su edad, 40, 30 años, no sabe ni qué hacer. Hay gente que todavía a los 15 años no sabe dónde va a ir. Bueno, aprende a deleitarte en el Señor, y Él va a darte dirección y va a darle propósito a tu vida. Si ahorita tienes 20 años y no sabes qué hacer con tu vida, sabes que estás perdiendo el tiempo. Necesitas ir a la presencia de Dios y empezarte a deleitar, y encontrarás los deseos del Señor en tu vida. Él no solo, ¿verdad?, quiere que nosotros vivamos una vida intrascendente,
Yo nunca he tenido la mentalidad de Dios que solamente vivimos aquí para existir. Tiene que haber un propósito. Hay un propósito más grande para nuestras vidas. ¿Y dónde lo encuentro? Ahí, cuando me deleito en Él. Y entonces los deseos del Señor van a ser los que voy a cumplir y los que van a traer satisfacción a nuestras vidas. Es garantizado 100% la satisfacción. Cuando usted se deleita en Dios y está en la dirección de Dios y está en el propósito de Dios, la felicidad es garantizada 100%. La plenitud es garantizada 100%. Es 100%. Entonces, para el deleite, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar en esa dirección y propósito para la toma de decisiones. Cada vez que nosotros profundizamos en nuestra búsqueda del Señor, en buscarlo a Él primeramente, antes que seguir la presión de la gente. Porque amigos míos decían: no, tú, Alcázar, tú sí quedarías. Vea, yo quedé. A mí me pasaron la otra etapa, pero vea, ya había delanteros malos, tú sí te quedabas. La presión social. Otros, mis primas, mis familiares decían: no estudies música, te vas a morir de hambre, mejor estudia otra cosa que te va a dejar más dinero. Entonces, cuando tú sabes estar ahí, en esa búsqueda del Señor, vas a empezar a tener esa dirección del Señor y vas a dejar a un lado las voces. Cuando los corredores, muchas de las veces, ¿verdad?, en una maratón tienen público a un lado y al otro, que les van gritando: ¡hey, ya no puedes! ¡hey, ya estás cansado! Y otros: ¡sí, adelante, más ánimo! ¿Saben lo que ellos hacen? Se concentran en su meta. No escuchan ni una ni otra voz que les distraiga. Así debe de ser nuestras vidas. No tenemos que escuchar voces a nuestro alrededor. Tenemos que la mejor voz, y lo más importante de tu vida es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Eso va a ser lo más importante para tu vida. Porque Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú no te aprendes a deleitar en el Señor, entonces no vas a escuchar su voz, no vas a tener dirección, no vas a ver dónde está tu propósito. Pero es Dios el que produce en ti. En ese deleite Dios produce el hacer su voluntad. Entonces tus deseos, que a veces uno dice: es que yo deseaba ser pastor, pero más que mi deseo era el deseo de Dios. Y mi deseo era ser músico y servirle a Dios de esta manera. Más que el anhelo mío era el de Dios. Y cuando yo tomo una decisión, entonces yo tengo que preguntarme. Cuando vaya en la toma de decisiones, hay una pregunta que nos va a ayudar mucho, y es: ¿cómo realmente esta decisión glorifica a Dios? ¿La decisión que estoy tomando está honrando a Dios? ¿Glorificará a Dios? ¿Está en línea con sus principios, con su voluntad para mi vida? ¿Realmente lo que estoy deseando, verdad, está alineado a su voluntad? Y cada una de estas decisiones, ¿verdad?, embarcan todas nuestras vidas. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Si vas a emprender un negocio o no. ¿En qué carrera vas a estudiar? ¿Qué amigos vas a elegir? Porque hasta eso, ¿qué amigos te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios? Etcétera, etcétera. En todas las áreas de nuestra vida vamos a estar decidiendo, pero cuando nos deleitamos en Dios, entonces encontramos ahí dirección y propósito. Pero también contentamiento. Vamos a estar satisfechos con lo que tenemos en ese momento. Cuando nuestras prioridades se reajustan a las de Dios, el afán muchas veces por lo material, por el dinero, realmente esto disminuye, y encontramos solamente en Dios, en hacer su voluntad, nuestra comida. Jesús, cuando terminó de hablar con la samaritana, allá en el capítulo 8 de Juan, no 4, perdón, de Juan, del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios que regresaron los discípulos porque los había mandado al McDonald's a comprar algo de comer. Entonces ellos venían con la cajita feliz a darle a Jesús la comida, y le decía:
maestro, por fin, aquí está la comida, ¿vas a comer? No, yo ya comí. ¿Cómo? ¿Cómo que ya comiste? Si nosotros fuimos tan largo, no había un McDonald's aquí cerca, estaba como a 3 kilómetros y no había camellos que nos llevaran, ¿verdad? Y decía el Señor, porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Él ya se sentía satisfecho de haber llevado a esta samaritana al reino de los cielos. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, su Padre. Y esto le satisfacía. Y esto a él le llenaba. Entonces, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, en la dirección del Señor, lo material, ¿sabes qué? Viene disminuyendo, no tiene tanta relevancia. Pero también al estar ahí en su presencia, vamos a tener claridad hacia donde Dios nos quiere llevar. Él nos va a revelar su voluntad y va a ser claro contigo, pero necesitas estar ahí deleitándote. Y esto no es de hoy, que hoy mismo vamos a orar y todos van a tener, no, es un estilo de vida, es constantemente estar adorando, estar buscando la presencia de Dios. Otro impacto que tiene en nuestra vida, ¿verdad?, es paz y tranquilidad en nuestro interior. El Salmo 91, versículo 1 al 3 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Acá hay algo muy importante, ¿verdad?, que comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. El habitar es deleitarse, es estar ahí continuamente en la presencia de Dios. Hasta antes del 15 de mayo, en mi casa habitaban 5 personas. Y el 15 de mayo se añadió otra persona que está habitando con nosotros, Casey. Es muy diferente ellos a las visitas que a veces mis hijos tienen. Pastor, nos podemos quedar para hacer una pijamada. Ok, ellos son huéspedes, comen, beben, hacen del baño, ¿verdad? Se duermen y al otro día se van a su casa. Esos son huéspedes. Dice aquí que los que habitan son los que están permanentemente ahí. Entonces, aquellos que están permanentemente en la presencia de Dios pueden experimentar paz y tranquilidad en sus vidas. Ahora, esto es algo que, mis hermanos, tenemos que aprender. ¿Saben por qué uno busca a Dios y ora y está ahí insistiendo en Dios? Porque muchas de las veces nuestro temperamento, nuestras actitudes son malas. Nosotros nos enojamos demasiado. Nosotros cometemos muchos errores. Voy a ponerme en primera persona. Yo cometo muchos errores, yo me enojo mucho, yo me frustro mucho, a veces soy muy grosero. Y ¿sabes qué? Yo tengo que pasar ese tiempo, porque si no sería yo peor. Y yo necesito hallar en Él esa tranquilidad, esa paz. Y tal vez mucha gente se diga: pues qué hipócrita. No, porque realmente yo reconozco que solamente refugiándome y habitando bajo ese abrigo del Señor, yo puedo fortalecer mi vida bajo la sombra del Omnipotente. Yo puedo tener realmente esa fortaleza para ser librado aún de angustia. ¿Por qué vamos a la presencia de Dios? ¿Por qué necesitamos habitar en la presencia de Dios? Porque hay muchas situaciones en nuestra vida que golpean y golpean duro. Don Germán, el esposo de hermana Lija, decía: oiga, pastor, la vida sí es dura, pega duro, está duro. Sí, es que es así la vida. Por eso uno necesita estar agarrado del Señor. Ahí ya no me escuchó él, ¿verdad? Por eso uno necesita agarrarse de Dios. Por eso uno necesita habitar al abrigo del Altísimo, porque ciertamente nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora.
O sea, no seremos presa fácil, no seremos devorados fácilmente si habitamos bajo el abrigo del Omnipotente. Entonces, al deleitarnos en Dios, esto implica, ¿verdad?, encontrar seguridad y refugio en el Señor, hallar fortaleza, hallar paz. Por eso es que venimos a orar. Si nosotros nos sentimos mal en un día tan pesado, lo mejor que podemos hacer es venir y habitar en la presencia de Dios. Porque cuando uno viene a la presencia de Dios, entonces yo puedo manejar el estrés, la ansiedad, el enojo. Y en lugar de que eso me golpee a mí, esas situaciones difíciles, nosotros podemos dejar nuestras ansiedades, nuestro enojo, nuestras frustraciones en Dios y que Él nos levante. Pero hay que aprender a deleitarnos y recordar que su poder, su soberanía, su fidelidad nos va a permitir descansar a través de su cuidado. Porque tú necesitas cuidado a tu alma, a tus emociones, a tu mente, que son muy bombardeadas. Tu mente, tu corazón, tus actitudes, para que no caigas en amargura, resentimiento, depresión. Necesitas descansar bajo el cuidado del Señor. Y esto te va a ayudar a que usted también pueda tener paciencia para esperar en el Señor. Si algo no está saliendo bien en nuestras vidas, entonces el deleitarnos en el Señor va a ser una espera edificante para nosotros. Es una actitud positiva para nuestra vida, para ayudarnos en el momento que sentimos ansiedad, sentimos que la crisis nos está golpeando fuertemente. Entonces el Hijo de Dios no solamente tiene que esperar a ver cómo acaba el asunto, tiene que aprender a irse y deleitarse en Dios, habitar bajo la sombra del abrigo del Omnipotente. Entonces esto nos va a ayudar a tener resiliencia, ¿sí? Resiliencia ante la adversidad, que esto implica esa búsqueda profunda de Dios que nos ayuda a recuperarnos. Vienen problemas, entonces yo vengo al Señor y hay resiliencia. ¿Qué es eso? Fortaleza para que yo mantenga la fe, para que mantenga yo la fuerza de Dios, para que yo pueda superar las dificultades. Ahí por eso hay que deleitarse en el Señor. Porque Isaías 40:31, muchos de ustedes se lo saben, dice: porque los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Solo los que confían en el Señor. Y cuando usted ora, usted está confiando en Dios, usted está dependiendo de Dios. Cuando usted se deleita en Él, entonces usted está confiando en el Señor. Dice: y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Qué quiere decir esto? No te vas a rendir, siempre vas a resurgir. Y esa es la resiliencia, que a pesar de que nos está yendo mal, el Señor está ahí para darte descanso, pero darte fortaleza y ayudarte a caminar. Vamos, levántate. Así como la etapa que pasó Elías, que se sentía tan deprimido, que se fue a esconder a una cueva. Y el Señor le dice: pues ¿qué haces aquí? Es que me iban a matar. ¿Verdad? Ahí llorando. Y le dice el Señor: no, come y bebe, porque largo camino te espera. Si hay etapas en las cuales nos sentimos fatales, pero si estamos en la presencia de Dios, saben que Él nos va a levantar. Él nos levantará y dirá: sabes que largo camino, todavía no acaba tu historia conmigo. Yo quiero hacer algo más en tu vida. Entonces es ahí donde los que confían en el Señor, los que se deleitan en el Señor, siempre tendrán nuevas fuerzas y podrán volar. Amén. Y también el deleite impacta en nuestras vidas, en nuestro gozo y motivación diaria. Hay un impacto en nuestro gozo y motivación diaria. Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo que proviene
de deleitarse en Dios no es una felicidad superficial por situaciones externas. Ay, bueno, no tenía dinero, ya tengo dinero, ya soy feliz. No, sino es una fuente de energía espiritual que nos impulsa a vivir para Él, tengamos o no tengamos lo que deseamos, lo que necesitamos. Siempre en Él va a haber esa felicidad, porque ese gozo que hay en su presencia nos da esa fortaleza a nosotros. Y tanto es así que esto nos motiva a seguir sirviéndole a Él. Cuando nosotros muchas veces perdemos la motivación, estamos desanimados por críticas o por situaciones que pasan, cuando servimos al Señor, si nos aprendemos a deleitar en el Señor, esto nos va a motivar a seguir sirviendo. Cuando nos deleitamos en Dios, el servicio a Él y hacia nuestros hermanos, ¿verdad?, no van a ser una carga, sino van a ser un privilegio. Pero porque hay alegría en servir al Señor, nuestro gozo en Él nos impulsa, ¿verdad?, muchas veces a usar y a seguir adelante en nuestro ministerio para la gloria de Él. Cada vez que nosotros ponemos nuestro gozo en Él, entonces difícilmente nos vamos a desmotivar. Cuando usted aprenda a deleitarse en Él, difícilmente usted se va a desmotivar. Si usted no tiene motivación y cada vez su vida está más amargada, yo creo que le falta ir a la presencia de Dios y deleitarse en Él. Necesitamos gozarnos en Él. Cuando hemos perdido el gozo, el entusiasmo, es porque también hemos abandonado ese deleite en el Señor. Entonces habrá alegría, perspectiva en las tareas cotidianas, en nuestro trabajo, ¿verdad?, al cuidar nuestro hogar, hacer las tareas que nosotros tenemos. Nosotros lo vamos a ver todo como un acto de adoración. Cuando usted lava los trastes, ahí se ve el acto de adoración con lo que está haciendo. Si usted va a barrer, hágalo bien, barre bien. Si usted va a hacer algo, hágalo bien, no lo haga a medias, porque el hacerlo bien es un acto también de adoración al Señor. Va a haber alegría en la adoración tanto personal como congregacional. Deja de ser realmente algo tedioso o algo trivial. Empieza a ser una expresión genuina hacia Dios. Cuando realmente hay un gozo y un deleite. Decía David: yo me alegré con los que decían, a la playa iremos. Yo me alegré con los que decían, de vacaciones nos iremos todos. Gloria a Dios. ¿Qué decía David? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él se podía ver que el ir a la iglesia le traía un gran gozo. Yo cuando estaba haciendo eso, yo me acordaba, ¿verdad?, que en un principio yo no quería ir a la iglesia. Yo usé muchos trucos que actualmente los jóvenes usan, como que, ay, me siento mal. Bueno, quédate. Ay, tengo mucha tarea. Quédate. O me hacía el dormido, porque iban en la noche, ¿verdad?, a la iglesia, y yo me hacía que el dormido. Y mi mamá: ay, no, pobrecito, ¿cómo lo vamos a despertar? Y yo, ¿verdad? Se iban, me asomaba, que ya se iba el carro en la camioneta que los llevaba, y ya me bajaba yo a jugar. Me salí con la mía, o me ponía a ver un partido de fútbol. Pero después Dios cambió mi corazón. Cuando yo conocí al Señor, realmente Él impactó mi vida de tal manera que yo quería estar todos los días en la iglesia y no se podía, estaba cerrada. Yo deseaba estar siempre ahí. Si había un culto entre semanas, yo iba. No importa si me iba en bicicleta y tenía que pedalear como media hora, 40 minutos, pero yo tenía que estar ahí, porque a veces no había para los pases. Bueno, Dios me dio 2 lindas patitas y una bicicleta, gloria a Dios, que me llevaba a la iglesia. Hay gente que vive aquí nomás y yo digo, ¿verdad?, esta generación de cristal. Pero había un deleite. Y si había 3 cultos, a los 3 cultos nos quedábamos.
Había el culto de la mañana de oración, luego el culto general mediodía, luego a ese sí nunca fui, ¿verdad? El de la tarde, y después el de jóvenes, y después el de la noche. Eran 4 cultos todos los domingos, y entre semana también al de varones, al de jóvenes, ahí a la célula. A mí me gustaba, y todavía me gusta, tanto que vivo aquí, ¿verdad? Tanto es eso que ya hasta vivo aquí en la iglesia. Pero realmente cuando uno aprende a deleitarse en Dios, sabes que todo eso se hace alegre. Yo también escuchaba a los jóvenes, cuando era pastor de jóvenes, decían: yo ya quiero que sea sábado. Y llegaban aquí a las 2, 3 de la tarde. Yo, pero si el culto empieza a las 5, ¿verdad? Y tenían un deseo, un hambre, que era bonito. Pero creo que eso se daba cuando ellos se deleitaban en Dios. Los cultos, una vez yo tuve que tirar aquí al piso porque ya no podía yo más. Ya estaba bien cansado de cantar, estar diciendo la alabanza. No, ya váyanse. Y ellos seguían cantando sin música. Bueno, hay que se queden. Yo ya no, ya estoy cansado. Hubo un tiempo que así, hasta que mis fuerzas desfallecieron, ¿verdad? Por estar ministrando. Y ya no querían. Pero es porque había deleite. ¿Y qué es lo que pasa? Que el corazón cambia. El corazón se endurece. Todo lo empieza a ver como una rutina, ya no como un deleite. Ya es todo una rutina. Y yo solamente les quiero decir que el deleitarse en Dios es una elección. Usted decide si quiere o no deleitarse en Dios. Pero esto, como es una elección, si tú decides deleitarte en Él, esto tendrá un impacto profundo en todas las áreas de tu vida. Como vimos ahora, no solamente al adorar, no solamente en la búsqueda del Señor, sino en tu propósito, sino en la dirección diaria, en las decisiones diarias, en lo que haces. Vas a encontrar deleite. En tus relaciones también vas a encontrar ese disfrute. Entonces, es una elección. Y cuando usted centra su vida en Él, entonces tú vas a descubrir que realmente Él es la fuente de lo que realmente satisface tu corazón. Cuando tú llegas a conocerlo de esta manera tan grande, entonces tú empiezas a decir: Señor, yo quiero más de ti. Yo anhelo más de ti.